No, no hay sonido, dice Agnes. Ahora, siempre me pasa igual. Y es que, claro, como silencio el micrófono, gracias Andes por lo del sonido. Bueno, pues vamos a pasar ya a presentar al invitado. Eh, Aunque no le vaya a ver la cara, él es tímido, no quiere, no quiere salir, pero bueno, os presento a Fran Paramio de Bandera Azul. Y bueno, alguien que quiso, que le ofrecí el venir aquí al canal para charlar sobre esos aviones especiales, lo habéis visto en la portada, bombarderos V británicos. Y nada, Fran, preséntate tú mismo si quieres y ya vamos empezando. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Ya sabes, yo ya me conocí. Yo soy bastante cascarrabias, pero oye, si alguien me invita a algún sitio interesante para ir, yo soy el primero que se apunta. Y lo de la cámara, yo lo he explicado mil veces en Bandera Azul. Ya bastante castigo tienen con escucharme la voz como para encima castigarles además con mi cara. Hola Agnes, un placer. Y nada, y estamos aquí para pasar el ratillo hablando de aviones británicos. Pues sí, sobre todo, ya digo, de una serie de aviones que fueron bastante especiales y bastante... Tuvieron, bueno, sobre todo uno de ellos, como bien ahora iremos hablando, pero realmente que marcaron un antes y un después quizás en el diseño de lo que eran los bombarderos en aquella época. Y bueno, si quieres vamos a ir haciendo una pequeña introducción ahora de primeras, porque esta foto que he puesto es de los famosos Lancaster de Avro. Y nada, si quieres ve introduciéndonos un poquito en la historia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de esos bombarderos, y luego ya vamos hablando un poquito también del devenir, ¿no? De por qué luego los bombarderos suben. Sí, bueno, todo realmente empieza con el desarrollo por parte de los nazis de los primeros aviones supersónicos. Ellos tenían tanto cazabombarderos diseñados como el Hortenot, que era el 229, que fue el primer cazabombardero del mundo a reacción. Y además, no solo eso, sino que además tenía tecnología furtiva. Es el primer, vamos a llamarlo así, como se llama de forma informal, el primer avión invisible que se crea, lo crean los nazis en, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen preparado una serie de bombarderos de largo alcance, como son el Horten HO-15, que es una evolución de ese cazabombardero, y después, sobre todo, tenían un proyecto que era el Arado, el E-555, que era, podemos decir que era una ala volante supersónica y que estaba destinada a golpear el corazón de Estados Unidos con la primera bomba atómica nazi. Que ya sabéis que el primer objetivo estaban entre Nueva York o Chicago y esa era la manera de llevarles la guerra hasta Estados Unidos, porque en aquel momento, evidentemente, Estados Unidos mandaba la guerra era en Europa o bien en el Pacífico contra Japón. Eh, la verdad es que todo comienza a principio, sí, a mitad de Segunda Guerra Mundial. Este nombre seguro que lo habréis oído mil veces porque ha salido en películas, libros, etcétera. Es la Operación Paperclip. Entonces, esto consistía en que los aliados tenían como prioridad absoluta sacar esos científicos, esos ingenieros nazis de allí y llevárselos a sus países para mejorar sus propias armas, no solo con vistas a ganar esa Segunda Guerra Mundial, sino a lo que sabían que se iba a venir después, que era los dos bandos. Al final los soviéticos desde el principio demostraron que no tenían confianza en los aliados y los aliados poco a poco también se dieron cuenta. Eh, no solo los estadounidenses tuvieron su operación Paperclip, los soviéticos tuvieron la suya. Estoy entre atreverme a decir el nombre en ruso y no decirlo porque no sé ni cómo se pronuncia esto, el Osoviakim, que era el nombre en clave de la operación soviética para sacar ingenieros nazis a su territorio, y la operación Surgeon, que era la operación británica para hacer exactamente lo mismo. Fíjate si hubo una fiebre de extraer científicos nazis y mentes nazis y llevarlas a sus países para su propio beneficio, incluso hasta Argentina. Argentina, a través de Lisboa, hizo un canal para sacar científicos nazis y llevárselos a Argentina, y de hecho creo que llegaron a construir algunos aviones para el gobierno argentino.
O sea que todo esto era una carrera armamentística en la que todo el mundo quería meter mano porque sabían, por todos los informes evidentemente de inteligencia, que los nazis tenían una lista de armas, vamos a llamarlas. La lista técnicamente se llamaba las superarmas nazis e incluía todo tipo de auténticas inventos avanzados a su tiempo, o sea, desde submarinos Muy furtivos. avanzado, sí, como estás diciendo. Había submarinos furtivos, había aviones furtivos a reacción, que es de lo que vamos a hablar, que es cómo llegamos hasta ese Vickers. Ajá. Y tenían todo, ya te digo, cañones, submarinos, bombarderos de largo alcance supersónicos, todo tipo de armas e ingenios, no solo, no solo armas convencionales, sino también parte de la guerra química y, en fin, ahí hubo mucha tela que cortar en esas operaciones clandestinas con el único objetivo de robarle los científicos a los nazis, porque ellos realmente estaban muy avanzados a su tiempo, estaban muy por delante de todos los demás. Entonces, a partir de ahí, el punto final, digamos, es la detonación de la primera, bueno, de las dos primeras bombas atómicas por parte de Estados Unidos, en Correcto. Hiroshima y Nagasaki. Ujú. Y ahí, yo creo que es ahí donde realmente empieza a darse cuenta tanto los soviéticos como los ingleses que van bastante por detrás. Ujú. Porque 2 años después los estadounidenses sacan su primer bombardero, el B-45 Tornado, Ujú. que sé si que sabes cuál es, que es el primero en 1947, una vez terminada la guerra, recién terminada la guerra. Ellos ya tienen no solo la capacidad de tener una bomba atómica, sino que tienen la capacidad, con un bombardero de, ¿cómo se dicen? Bombarderos de largo alcance, Sí. ser capaces de llevar esa bomba atómica a cualquier parte del planeta. Y además, con un vuelo mucho más alto, mucho más difícil de detectar, y poder, evidentemente, cuando sueltan la bomba, poder retirarse con mucha más facilidad. Esto pone en un brete tanto a la Unión Soviética como a Inglaterra, porque los soviéticos, de hecho, no tenían ni bomba. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no tenían ni bomba atómica ni bombardero. O sea, no Correcto. tenían ninguna de las dos. Bastante tenían con darle de comer a su gente, como se suele decir. De hecho, Fran, te iba a decir que Sí, sí. me gusta que hayas nombrado el arado alemán, el bombardero, porque fue precisamente uno de los diseños pioneros o por no decir el pionero, en el uso del ala delta. Precisamente luego hablaremos de ello en uno de los bombarderos V. Pero por eso me ha gustado que los nombres ahora al principio para poder situarnos mejor de dónde vienen luego los diseños V británicos. Así Claro, que, es que tú ten en cuenta que es que estamos hablando del impacto, el impacto de los ingenieros nazis, para que te hagas una idea, va a casi todos los aspectos de la vida. Vamos a ver, uno de los nazis más prominentes después, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, fue Werner von Braun, sí, por señor. parte de Estados Unidos, Ujú. que fue el director, llegó a convertirse en el director del proyecto Mercury, Ujú. que al fin y al cabo fue el encargado de los cohetes que ponían en órbita las misiones Apolo, y con eso llegamos a la Luna. Sí, Quiero señor. decir, los científicos nazis tuvieron una importancia que, aunque en el fondo nadie quiere reconocer, porque evidentemente vienen de donde vienen, y los países que recogían a esos científicos intentaban no darle publicidad El a dónde habían contexto, sacado los... el contexto en el que trabajaban, claro, es que hay que tenerlo en Claro, cuenta. Yo entiendo que la gente tuviera su reticencia a la hora de darle esa publicidad porque precisamente venían de lo que claro, había del sucedido en la horror, del Segunda Guerra horror nazi, Mundial del y horror de lo que sabían, porque Werner von Braun, perdón, ujú, hay que recordar que él tenía una fábrica donde tenían esclavos judíos trabajando allí, morían a centenas, ujú. fue todo a ver, lo que Un fue despropósito el allí. nazismo, un Sí, puto despropósito, sí, perdón sí. por la palabra, fue un despropósito, pero me refiero que aún así los científicos nazis aportaron muchísimas cosas Ujú. a, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Lo que te decía de los soviéticos es que me hace mucha gracia, creo que te lo he comentado esta mañana porque me hace mucha gracia, porque ya en 1947, perdón, ya con los estadounidenses con su bombardero de reacción, su bomba atómica, entonces llega 1949 y los soviéticos consiguen su bomba atómica pero siguen sin tener el avión. Correcto. Y No entonces lo tenían, que hacen es que es divertidísimo, bueno, es divertidísimo, quiero decir, es divertido de la no, anécdota, ¿no? De los no soviéticos tenían la dicen, plataforma, vale, efectivamente, para claro, poder tenemos llevarlo. bomba atómica, pero no tenemos dónde tirarla. Entonces, ¿qué Claro. hacemos?
Y entonces volvemos otra vez a esas operaciones clandestinas donde se sacaban científicos nazis y Ujú. resulta que los soviéticos habían sacado de la empresa Junkers, que era Ajá. la que firmaba los Horten Y los y los famosos Arado. Stuka también. Claro, claro. Y entonces, gracias a eso y gracias a 10 motores Rolls-Royce, a reacción que le regaló Inglaterra sobre 1940 como gesto de buena voluntad porque eran aliados y entonces había que ayudarse y tal, pues con eso hicieron una réplica exacta del Junker Ju, del 287, le pusieron los motores del Rolls Royce Y adelante. y ya tenían ellos su propio bombardero de largo alcance de reacción, ¿no? Pero Correcto. realmente no era suyo, realmente Ujú. era diseño alemán con motores británicos, porque sus motores, los Mikulin, todavía no estaban, faltaban 2 años, creo que fue hasta el 51, si no me equivoco, que fue donde ya sacaron su propio bombardero de largo alcance supersónico ya con tecnología soviética y con demás. Pero claro, en un primer momento, en ese contexto de la Guerra Fría, donde tienes que demostrar a tus rivales, a tus enemigos, que tú eres superior o tecnológicamente tú estás a la altura de ellos, se inventaron este pastiche que dijeron, bueno, montamos esto con esto y ahí lo tenéis. Ya por lo menos os decimos que ya estamos a vuestra altura, ya no podéis... Estamos en posición de poder, por lo De menos de poder poder plantaros meteros miedo. cara. Claro, y luego la tercera pata del banco, que era Inglaterra, que estaba totalmente descolgada. Correcto. Ujú. Estaba totalmente descolgada porque Estaba, en pues precisamente, 1949... Fran, perdona, precisamente Dime, las dos dime. fotos que he puesto, tanto del Lancaster como del Lincoln, el Lincoln que fue el sustituto del Lancaster, eran bombarderos que se desplazaban con motores a pistón y realmente con eso no puedes pretender lanzar un artefacto nuclear. Es una locura. Con este tipo de bombardero me refiero. Claro, claro, ese es el gran problema que tenía Inglaterra, que no tenía esa capacidad, porque como tú dices, los motores a pistón ya estaban cayendo en desuso porque venía la nueva tecnología sacada de las mentes nazis. Entonces, se plantea una situación curiosa para Inglaterra, porque tienen que ir a toda prisa. Ellos sí que consiguen también sacar bastantes científicos, creo que sacaron, si no me equivoco, alrededor de 100 Ujú. entre técnicos, médicos, investigadores y tal, llegaron a sacar un total de 100, pero no tuvieron esa capacidad que tuvo Estados Unidos o la Unión Soviética de sacar esos científicos, porque ellos sacaron en más alto número. Aún así, hay que reconocer que poco a poco se pusieron las pilas. En el 51 consiguieron sacar el Valiant, que es uno de los que vamos a hablar, Sí. aunque tuvieran que esperar hasta, creo que es un año más para conseguir su propia bomba atómica. Voy a Y ir entonces presentándolo ponerse en ya, fila con los Iván, tres. para que la gente lo vea. Vamos a ir presentándolo. Ah, ya está. ¿Sabes? Entonces, hasta que eso llegó, efectivamente, ese es el avión, hasta que eso llegó y ya entonces Inglaterra estaba en igualdad de condiciones, porque la Guerra Fría, hay que entender, la Guerra Fría, precisamente una de las peculiaridades que tenía es que entre ellos no se enfrentaban directamente, siempre se enfrentaban en terceros países que pagaban las consecuencias de sus ganas de dominar, o eran dos ideologías, la comunista y la capitalista, y entonces se Sí. enfrentaban por todo el mundo en terceros países. ¿De acuerdo? Inglaterra estaba dentro de la OTAN y es curioso porque la presentación de este Vickers fue también cuando se firmó el famoso Pacto de Varsovia. Entonces era una manera también de decirle, vale, sí, vosotros habéis juntado, nosotros también con nuestra alianza en la OTAN, pero aparte yo también aporto aquí un arma importante, Sí. porque ya te digo, la Guerra Fría sobre todo era una guerra de intimidación, ¿vale? Sí. Uno de los, ¿cómo se dice? Una de las anécdotas que tienen, por ejemplo, tú te acuerdas, antiguamente, tú a lo mejor eres un poco más joven, pero antiguamente, mira, Chema que nos está viendo, que nos ha saludado en el chat, Muy buena, este ya tiene Chema, una por edad, cierto. ya tiene una edad, y yo recuerdo que antiguamente se hacían mucho los desfiles, Sí. te pasaban las imágenes de los desfiles de la Unión Soviética, los desfiles de los Estados Unidos, y lo Músculos que mucha puros, gente no duro. sabe es que muchas de esas armas no eran reales. No eran reales, era una manera de tratar de intimidar al enemigo, de decirle, mira qué pedazo de misil intercontinental tengo. Mira, Que por mira cierto, los que. misiles intercontinentales salen también, entre otros, de la mente de Werner von Braun.
Sí, que fue señor. el inventor de los V2 con los primeros misiles guiados, por cierto, del mundo. O sea, tú imagínate todo lo que ellos habían conseguido y que gracias a Dios no pudieron en muchas ocasiones No llegaron a ponerlas en tiempo. práctica o poner muy poquito, Efectivamente, porque hubiera no llegaron sido... a tiempo. Menos mal que no llegaron a tiempo, porque realmente, como estabas nombrando antes también, tanto y luego el avión a reacción, el Messerschmitt, el 262 y una serie de aviones, y como has dicho ahora, el V2, etcétera, si eso lo hubieran podido producir en masa y haber atacado, ya veríamos haberlo Claro, perdido la guerra. es que tú imagínate submarinos prácticamente indetectables al sonar, Sí, señor. que estaban construidos con una especie de goma con caucho, Sí, revestimiento para... Y absorbían que fue, la energía. claro, pero llegó tarde, llegó en el 45 cuando ya estaba prácticamente terminada la guerra y no les dio tiempo, porque tú imagínate una flota de U-boats prácticamente indetectables al sonar. Eso hubiera sido un cambio de paradigma absoluto. O aviones a Histórico. reacción que son capaces de plantarse en Estados Unidos y bombardearte Estados Unidos. Sí, señor. Ya te llevan la guerra a la puerta de tu casa. Ya no eres tú peleando en una tercera zona lejos con tus ciudadanos a salvo, Sí, sino que ya señor. te están trayendo la guerra a ti. Te la están trayendo a tu Entonces, casa. la verdad es que la tecnología a reacción supone un cambio absoluto en la forma, y no solo en esto, sino en la forma de entender la guerra. Por cierto, que hay que decir que en ese sentido los británicos sí tenían preparado durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que el avión era un avión pequeñito, no estábamos hablando de bombarderos ni mucho menos. El famoso Gloster Meteor, que fue el Sí, primer avión a pero ¿sabes lo que le reacción. pasaba? Pero, ¿Sabes lo que le pasaba? Que era bastante peor que el sí. Messerschmitt Sí. 262 alemán. Y no solo eso, sino que aparte también solo se atrevieron, no querían usarlo en el continente europeo. Quiero decir, solo lo No querían usaron que en se la lo isla. derribaran. Y lo usaron, fíjate tú, lo que son las cosas. Eso que dices tú, lo usaron para detectar y eliminar los misiles balísticos V2 Sí, porque sí. eran los únicos aviones a reacción y eran los únicos capaces de alcanzar la misma velocidad que los misiles y tirarlos abajo antes de que llegaran a la población británica. Sí, sí, muy curioso eso. Y además, hablando de faroles y hablando de ir de farol, bueno, la famosa operación, durante la operación Overlord, cuando el famoso desembarco de Normandía, lo curioso de la operación que montaron con el general Patton y con el ejército Ah, sí, de sí, sí, goma hombre, inflable, eran como los castillos aviones, los inflables, eran tanques de plástico correcto. inflables que los montaron en la parte más estrecha del canal para ir, claro, porque dijeron, ¿quién es el general americano que hablando mal y pronto tiene las bolas más grandes Sí, para intentar un desembarco de esa envergadura? ¿Quién era? Patton, que estaba chaladísimo. Hablando mal y pronto, estaba chaladísimo en la cabeza. sí, sí, sí. Y entonces lo usaron como señuelo, pero que montaron una operación Le, absolutamente espectacular. le montaron un De, ejército que desde arriba parecía intimidante, pero claro, claro, parecía real porque los tanques eran tamaño real, pero lo que no sabían los aviones espía enemigos es que eran inflables. O sea, correcto. no había nada dentro. O sea, eso fue una de las Era- cosas más espectaculares er- que recuerdo haber leído nunca. eran Porque como los he castillos visto inflables. grandes engaños desde Alejandro Magno en Gaugamela con los caballos y las hierbas para levantar polvo y engañar. O sea, esto es elevado a la 10ª potencia. O sea, montarte un circo allí de tanques, coches. Es que había de todo. O sea, mira, precisamente hace poco creo que lo hicieron en National Geographic, que lo estuve viendo. No hace mucho, hará un mes, mes y medio. Y era curiosísimo porque estaba al milímetro. Sí, O sí, sí, sea, sí. ametralladoras de plástico, las ametralladoras de posición de plástico, tanques de plástico, los jeeps de plástico, todo espectacular, Sí, espectacular, sí, Jero, sí. espectacular. Impresionante. Bueno, después de ya hecho el off topic, ya que estamos metidos de lleno con el Valiant, decir que, como ha explicado bien Fran, en el año 47 Estados Unidos, perdón, en el año 47 se realiza por parte del gobierno británico un requerimiento de nuevos bombarderos, precisamente como bien ha explicado Frank anteriormente, porque Gran Bretaña estaba obsoleta en ese sentido. Y los requerimientos, curiosamente, aquí ya sí me va a permitir Frank meter algunas cifras, los requerimientos pedían
como ha dicho Frank antes, que los bombarderos estadounidenses ya a reacción y los soviéticos ya también empezaban a meter ellos, bueno, lo empezaron un poco más tarde, ¿no? Después de su detonación de la bomba atómica, pero los requerimientos ya exigidos a este tipo de aviones ya eran un rango de actuación de por lo menos 3.700 kilómetros, de unas 2.300 millas náuticas, de una velocidad de crucero o sostenida capaces de sostener más de 900 kilómetros por hora. Estamos hablando de un avión bastante grande, con cargas importantes, y que fuera capaz de sostener esos más de 900 kilómetros por hora, aproximadamente algo más de 580 millas por hora, y una velocidad y un techo de servicio entre los 35.000 y los 55.000 pies, que para que os hagáis una idea, lo que pedían era casi 11.000 metros de mínimo y máximo casi 17.000 metros de altura, para intentar evitar, como antes también ha dicho Fran, los radares enemigos y los ataques antiaéreos. Entonces, los requerimientos eran bastante importantes para la época. Estamos hablando del año 47. O sea que estamos hablando de una cosa realmente muy seria lo que se estaba pidiendo. Y bueno, debido a eso también es verdad que no se les dotó de armas defensivas, ¿verdad, Fran? Que realmente estos aviones no llevaban ningún tipo especial de arma defensiva, como si llevaban los anteriores bombarderos con ametralladoras para defenderse de los ataques de otros aviones. No, porque, claro, en teoría todavía no existían o no habían sido perfeccionados todos los descendientes, vamos a llamarlo así, de los V2, que eran los misiles Claro. balísticos y lo que luego se convirtieron en los famosos misiles tierra-aire, misiles aire-aire, guiados por... Aunque los V2 precisamente no funcionaron... Inglaterra se salvó porque los V2 no funcionaban en el sistema de guiado correctamente y bastantes fallaron sus objetivos, pero claro, evidentemente con el paso del desarrollo del tiempo, o sea, con el desarrollo ya con tiempo para hacerlo, ya más adelante sí que había ese tipo de misiles, pero en ese momento no había, por eso eran prácticamente volaban casi en rango orbital y entonces no había arma terrestre que fuera capaz de llegar a ellos. Entonces ellos podían tener la carga, a no ser que soltaran aviones para contrarrestarlos, lo que es desde el suelo no podían hacer prácticamente nada, porque no había tecnología en ese momento suficiente como para plantarle cara a un bombardero estratégico a reacción, porque otra de las cosas que tenían en la tecnología de reacción cuando salió a ese final de Segunda Guerra Mundial, principio de Guerra Fría, es que hasta entonces muchas veces los ataques aéreos se detectaban por sonido. Entonces había, bueno, la famosa costa británica que estaba repleta de observadores. Esos observadores muchas veces veían, no los veían, los oían antes de llegar. El problema que supuso este nuevo tipo de motores es que prácticamente cuando querían verlos ya les habían pasado por encima. Claro. Y entonces les daba mucho más tiempo a llegar a los objetivos sin apenas tiempo de reacción por parte de los defensores. Claro. Esto era un cambio absoluto de paradigma en la forma de entender la guerra en esa época. Y un Sí, salto tecnológico increíble, claro. sí, sí. De hecho, incluso en el mismo diseño, y eso que el Vickers Valiant, de los tres bombarderos V, quizás sea el de diseño más convencional. Aquí lo podéis estar viendo perfectamente, que es un avión a priori no se le ve excesivamente raro, ¿no? Quizás sí puede llamar la atención, porque estamos acostumbrados de otros aviones de reacción a ver las góndolas del motor colgando de las alas, y aquí sin embargo, si lo estáis observando, el Valiant, aquí voy a poner otra foto en la que se ve mejor, veis que los motores están como incrustados en las raíces de las alas, y quizás ese era ¿Sabes un de, poco... sabes de dónde viene? Dime, Es un dime. intento de copia del HO-9 del cazabombardero. Correcto. Es un intento de copiar ese sistema nazi del primer cazabombardero del mundo y era meterlo para reducir la señal, intentar meterlo lo más dentro posible pegado a la, a la- A a la la raíz estructura alar, sí. principal Ujú. para intentarlo. Y eso fueron, ya te digo, el HO-9 fue el primero en intentar reducir la señal, tanto la señal para el radar. Una Sí, forma de intentar engañar el radar, intentando juntarlo todo, hacer una masa compacta con el diseño que tiene, porque si te das cuenta, el Vickers empieza a haber aviones redondeados, porque si te das cuenta, durante la Segunda Guerra Mundial los bombarderos eran bastante más cuadrados,
no que fueran cuadrados del todo, pero sí tenían una estructura como mucho más robusta. Sí, Este avión, si tú lo miras, está mucho más estilizado, está buscando no solo bajar la señal del radar, sino también ya empiezan a reducir. tener mucho en cuenta la aerodinámica. Correcto. De hecho, la forma, bueno, concretamente esta forma de las tomas de aire del motor, que al principio fueron rectangulares, pero luego ya se dieron cuenta de que podían seguir reduciendo aún más la aerodinámica podían seguir reduciendo la aerodinámica del aparato si la hacían ovaladas o así estiradas, ¿no? Es verdad que les dio al principio problemas con el calentamiento de los motores, pero bueno, luego lo fueron solucionando, colocaron también las salidas de escape un poquito más bajas y el timón de cola que lo colocaron bastante más arriba, cosa que se hace ahora, lo habréis visto seguramente en muchísimos aviones de transporte, en muchísimos aviones bombarderos, como ahora actual es el C-17, el Globemaster, ¿cómo se llama? Globemaster me parece que es, o no me acuerdo. O Galaxy, no, C-17 Galaxy, el avión de transporte de tropas de Estados Unidos, que precisamente tiene esos timones tan altos para que la turbulencia provocada por la salida de gases de los motores pues no le afecte. Realmente estos son diseños, como acabas de decir, tanto heredados de los nazis y además una evolución muy grande. Repito, este avión se presentó en el año 1951, ya plenamente operativo, y empezó ya realmente a operar a partir del año 53. Y estamos hablando de que todavía estábamos en los años 50 y sin embargo el diseño de los aviones, de estos aviones, de los bombarderos V y en especial del Valiant, que fue el primero en operar, ya empieza a ser bastante diferente a lo que uno piensa que debería de ser un bombardero. Además tiene más mérito porque ten en cuenta que si bien es lo que hablamos antes, Estados Unidos no recibió en su propio país ningún tipo de impacto negativo, quiero decir, no sufrió bombardeos, no sufrió ningún Correcto. tipo de ataque. Uh -huh. Inglaterra, el mérito sobre todo también es que era un país que se estaba recuperando de una guerra mundial, que había Correcto. sufrido en sus propias carnes la guerra mundial. O Sí, sea, sí. habían bombardeado Londres, habían bombardeado todas las grandes ciudades, Manchester, Liverpool, todas las grandes ciudades británicas estaban bombardeadas. Uh -huh. Entonces, el esfuerzo que tuvieron que hacer, la verdad es que es digno de admiración, porque ponerse al día con las otras dos superpotencias, porque la Unión Soviética, la parte europea sí sufrió, pero la parte asiática prácticamente fue nulo, que Sí. es donde tenían todas las fábricas y donde tenían todos los soviéticos, Uh -huh. pero Inglaterra realmente sufrió muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, como bien sabes, al principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia cayó, bueno, ya se sabe, el famoso episodio bochornoso de la línea Cayó, Maginot. se rindió. Sí, sí, sí. Lo de la línea Maginot, que fue vergonzoso, y una serie de cosas que sucedieron, realmente Inglaterra se quedó sola. Y claro, hasta que Estados Unidos no entró en la contienda, no empezaron a, digamos, un poco como a aliviarse y a respirar un poquito. Con todo y con eso les costó bastante. Sí, Esto que porque tú... además Inglaterra sí tenía apoyo logístico estadounidense, Sí, pero hay que recordar que las manadas de lobos hundieron miles y miles y miles y miles de toneladas sí, señor. en el Atlántico para intentar cortar esas vías de suministro y, claro, intentar asfixiar a Inglaterra. Mm. O sea que Inglaterra, por eso te digo, para mí tiene muchísimo mérito todo lo que desarrolló, tanto el proyecto de la bomba atómica como el proyecto del bombardero. Durante la propia guerra mundial, Mm. los ingenieros y Bueno, los el mismo radar, físicos Fran, y por ejemplo. El mismo el radar. primero, bueno, se supone que el primer ordenador como tal, Ujú. creo, si no estoy mal, es Alan Turing. Sí, El que crea la máquina para descifrar enigma. O sea, quiero decir, eso es efectivamente. un invento también británico. O sea, Sí, sí. el esfuerzo británico, tanto en la guerra como en la posguerra, es de admirar. Mira que ya sabes que a mí los ingleses No, no son santos de mi devoción, te pero al pasa lo que César a lo que mí. es del César. No, pero hay que Eh, reconocer, hay que reconocer que durante la Segunda Guerra Mundial el ingenio que tuvieron, realmente, fue impresionante. El esfuerzo que hicieron fue brutal, hay que reconocérselo. Sí, sí, no, la verdad es que fue espectacular. Ah, mira, aprovecho que he visto por ahí en el chat que está Ah, Betty Zappi. sí, Hola, muy buenas Betty, saludos, por buenas cierto. tardes. Dime, Fran. No, 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 yo no, Ah, no, no, que sigue, que sigue, sigue. no, bueno, estaba, ¿Cómo se suele decir? Este es tu show. estaba poniendo estas siluetas precisamente, bueno, hablando de diseño y demás, para que veáis también la evolución del Valiant. Aunque fue, hay que decir,
El contexto del Valiant además fue, y luego los bombarderos V, que hablaremos también de los otros dos. Realmente la desgracia para estos bombarderos, porque empezaron siendo, claro, hay que explicar también que cuando ya empezaron con las bombas nucleares, realmente cuando se detona, tanto Estados Unidos detona, bueno, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y luego en el 49 los soviéticos detonan la suya, Gran Bretaña consigue en el año 1952 por fin, y precisamente este avión fue el encargado de hacer el experimento de lanzar la bomba, consigue detonar su artefacto nuclear. Y claro, estaban muy contentos, estaban muy felices de la vida, pero 7 meses después, creo recordar 7 meses, no lo tengo por aquí apuntado, pero creo recordar que sí, que eran 7 meses después, Estados Unidos de repente detona su bomba de hidrógeno, Ivy Mike, o Ivy Mike. Y ahora, hostia, cambio de vuelta otra vez, hay que hacer la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno, la bomba termonuclear, pesa bastante más, entonces hay que mejorar estos diseños para poder hacer una carga mayor. Tenían que cargar hasta 5.000 kilos, unas 5 toneladas aproximadamente de carga útil que tenían que tener estos aviones. Se mejoran tanto los refuerzos en las raíces alares y se le colocan también nuevos, nuevas bahías de carga en las alas para poder ayudarse de unos depósitos auxiliares para poder conseguir ese objetivo de llevar esa carga al objetivo X, el que sea. En el caso de los británicos, ellos se ofrecieron a los Estados Unidos, decían, bueno, nosotros estamos geográficamente más cerca de la zona oeste soviética, o digamos de la parte europea de los soviéticos, lo que es la zona de Stalingrado, Moscú, etcétera. Entonces nosotros podemos presentarnos antes, en caso de ataque nuclear, de que se detecte el lanzamiento nuclear ruso, nosotros podemos mandar nuestros bombarderos y hacer el trabajo antes de lo que podéis hacerlo vosotros, a los estadounidenses. Vosotros podéis atacar la otra zona. Y así fue como empezaron las famosas misiones V, las cuales, bueno, pues como cualquier misión Scramble o cualquier tipo de estas misiones de actuación rápida, pues tenían hasta actuaciones a veces de estar preparado en 2 minutos. Es decir, los aviones estaban ya preparados antes en la zona al lado de la pista, arrancados con los motores encendidos, preparados para que simplemente en cuanto sonara la alarma, el piloto, copiloto, navegadores y los oficiales artilleros se subieran al avión y a volar, a correr como alma que lleva el diablo. Y esto que estoy explicando lo digo porque cuando ya en el año 57 todo esto cambió, y seguramente tú también lo sabes muy bien, Fran, Gran Bretaña ya por fin habían perfeccionado los misiles balísticos intercontinentales y ya no hacía falta tener bombarderos dando vueltas por todo el mundo esperando a ver quién tira la primera bomba, sino que ya podías responder con un lanzamiento de misiles intercontinentales. Claro, empezó a lo que luego más adelante también se llamó los escudos de misiles, Correcto. que era preparar bases estratégicas en caso de que el enemigo lanzara sus misiles nucleares, ellos tener no solo respuesta para intentar derribarlos, sino lanzarles también en territorio enemigo. Dice que se te oye un poco bajito, Jero. Sí, eso me están diciendo. Pues no sé, me acercaré el micro un poquito. Me lo pondré más cerca, a ver si ahora se me oye. Sí, ahora sí que Ahora se yo me sí oye que un te oigo poquito un poco mejor. mejor. Sí, no, bueno, podría darle algo más de ganancia, pero prefiero que no haya mucho ruido, que si no luego se me puede escuchar peor. El caso es, como acabamos de decir, efectivamente ya los misiles balísticos intercontinentales sustituyen las funciones de estos aviones y entonces estos aviones V pasan a un rol secundario o distinto. En el caso del Valiant concretamente se piensa a la RAF en cambiar los métodos, utilizarlo como bombardero tradicional o convencional, es decir, con cargas de bombas. 21 bombas de unos 450 kilos aproximadamente podía llegar a cargar este avión en su bodega. Y ¿cómo lo hacen? Bueno, pues ya que los radares han mejorado, ya que los antiaéreos también han mejorado, que por eso he retirado a estos aviones, no quiero que me los derriben, lo que hago es que vuelo a muy baja cota, trato de esquivar el radar y cuando llego a la zona objetivo, cuando ya estoy cerca, elevo el avión, que para eso tengo potencia de motores, porque para eso mis motores de reacción me sirven para poder trepar rápidamente, lanzo las bombas y me marcho, como alma que lleva el diablo. Claro, ¿qué ocurrió con esto? Pues que aparecieron, desgraciadamente, grietas por fatiga.
grietas por fatiga provocadas por el aire más denso en el que tenía que circular ahora el avión. Estamos hablando de bajas cotas. Aviones que estaban diseñados para volar a alta cota y a una velocidad elevada, ahora tenían que ir a baja cota a esas mismas velocidades elevadas. Entonces el avión no estaba diseñado específicamente para eso y sufrió grietas por fatiga que lo hicieron retirarlo a la RAF. Automáticamente lo retiró. Por cierto, esta foto que había puesto antes es consecuencia precisamente de esa forma de actuación. El Valiant, y bueno, y los otros dos ahora después que iré hablando de ellos, pero primero íbamos a hablar del Valiant. Realmente en ese nuevo rol había que ponerle pintura, bueno, o le pusieron pintura camuflaje porque los originales tenían la famosa pintura blanca anti-flash. A fin de cuentas iban a lanzar una bomba atómica y no querían que la radiación o querían conseguir con esa pintura que el flash del petardazo atómico, por decirlo mal y pronto, no afectara a los sistemas del avión. Por eso colocaban esa pintura blanca especial. Y luego después se le cambió a pintura camuflaje, pues para intentar disimular un poco el aspecto del avión cuando volaba a esa baja cota. Normalmente este tipo de misiones pues se realizarían al amanecer o al anochecer, que es cuando más difícil es visualizar el objetivo, ¿no? En este caso el objetivo sería el avión, me refiero, y los antiaéreos lo tendrían más difícil para poder, o los vigilantes, o digamos la gente que está encargada del seguimiento de un intruso, pues sería más difícil detectarlo. Y bueno, si quieres comentar algo más del Valiant, Fran, o si quieres ya pasamos al Vulcan. No, por mí si quieres pasamos al Vulcan si quieres. Bueno, pues voy a empezar por esta foto que, como habías nombrado anteriormente al arado alemán, si veis en esta imagen, que fue el primer prototipo de Avro antes de presentar el Vulcan propiamente dicho, esos 4 avioncitos pequeñitos que están diseñados a 1/3 del tamaño total. Entonces, bueno, Gran Bretaña no disponía de túneles para pruebas aerodinámicas para este tipo de aviones y tuvo que ingeniárselas. ¿Cómo se las ingeniaron? Pues haciendo un avión a escala, a 1/3 exactamente, del avión real, del avión que estáis viendo, que son esos dos que se ven más grandes. Y quería enseñarte esta foto, Fran, porque yo sé que seguramente te suena mucho este ala delta de otros muchos diseños de avión, entre ellos el arado alemán, que es parecido a esta ala delta, y el ingeniero jefe que diseñó el Vulcan, que estoy buscando por aquí su nombre, donde lo encuentro, lo tenía por aquí, era un ingeniero Bob Lindley, era un ingeniero muy prometedor que estuvo luego en los proyectos espaciales de las sondas Cassini y también estuvo trabajando para la NASA. Pues este señor estuvo de viaje por Alemania y vio el arado alemán y dijo: ay, amigo, que esto me interesa. Y es que al final es lo que te decía, por eso te hablaba de 30 años por delante iban ellos. Sí. Cuando nadie ni siquiera se imaginaba hacer un misil intercontinental guiado por radar, ellos ya lo tenían. O sea, cuando nadie se imaginaba un bombardero de alta cuota que pudiera meterse en territorio enemigo con motores, ellos ya lo tenían. Sí, sí. Gracias a Dios que les llegó tarde, y mal y tarde. Menos mal, Porque menos mal. es que tú miras la lista que hay de armas y todo lo que ha salido de entonces. Por ejemplo, en España tenemos los Leopard, ¿vale? Los tanques Leopard. Los tanques Leopard son descendientes directos de los Panzer alemanes. Sí, señor. La estructura, la forma, la composición, o sea, dónde está el motor, todo. O sea, no solo son tanques, son misiles intercontinentales, son aviones. Es que 30 años tranquilamente fueron por delante de todos los demás. Y si todos los demás países luego pegaron ese tirón hacia adelante en el desarrollo, fue gracias a todo lo que, entre comillas, robaron de allí. Sí, sí, sí. Porque Tanto la operación, como la he explicado antes muy bien, tanto la operación Paperclip como la operación rusa y como el robo de... O sea, tú para que te hagas una idea, en la operación Surgeon había órdenes directas de si no podían convencer al ingeniero, se les secuestraba. No había historia, no había término medio, o sea, pero también no era solo por sacarlo de Alemania, era para que no lo tuvieran los soviéticos. Sí, claro. Que eso es un detalle muy importante. O sea, ya no solo es. Por eso te digo que ese ya fue el comienzo de la Guerra Fría, porque no solo estaban para debilitar a Alemania, sino que ya tenían un ojo puesto
en el bloque soviético, como diciendo, cuando acabe esto, que está acabando, muy amistosos no son. Por ejemplo, en la conferencia de Yalta, una de las anécdotas que hay, la conferencia de Yalta, Stalin yo creo que puso micrófonos hasta los servicios. O Sí, sea, sí. toda la casa estaba cableada, entera, de arriba a abajo, porque Stalin no se fiaba de ellos y ya estaba pensando qué iba a pasar después. O sea, en ese contexto, por eso, luego es cierto que la carrera armamentística se dispara a partir de los años 50 y sobre todo en los años 60, yo creo que es el apogeo de esta Guerra Fría con todos estos diseños, tanto de aviones como de misiles intercontinentales. Recordemos la crisis de Cuba con los misiles que le Lo iba a plantaron decir, la los famosa misiles a... crisis del 62 en Cuba, sí, sí. Claro, claro, con Kennedy a la cabeza, que estuvo a punto con Kennedy y Khrushchev, y que le plantaron misiles intercontinentales en la puerta de su casa. Era la primera vez en la historia que un país tenía las narices de plantarle en la puerta de su casa Corri- armamento nuclear a Estados Corrígeme Unidos. si me equivoco, Fran, llegaron a estar en DEFCON 2, ¿no? O en los Estados Unidos en aquella época, o casi, ¿no? Estuvieron a punto de activar. Yo creo que si no llegaron a uno, yo Estuvieron a puntito. estuvieron a puntito porque no daban la vuelta. De todas maneras, en ese momento se dieron la vuelta, pero se cree que por debajo los submarinos llegaron Sí, sí, sí. con algún tipo de cabeza nuclear. O sea que, quiero decir, esa época ya era, ¿cómo decirte? Aquello ya era... Hasta La era. verdad es que ese era, esto viene a colación, tú eres ingeniero, sí que lo has escuchado, el reloj del fin del mundo. Sí. Nunca estuvo, nunca, nunca, nunca jamás estuvo tan cerca de las 12 de la noche como durante esos años 60. Jamás. O sea, era miedo real. En las escuelas se les enseñaba a los niños en caso de ataques nucleares. O sea, era un miedo y además fundamentado. Y además fundamentado. Sí, sí, no. Porque, La famosa teoría de la destrucción mutua asegurada, la Mutual exactamente. Assured Destruction, el MAD. Sí, porque Eso, se suponía que los escudos antimisiles no servirían. claro, claro. Daba igual que tuvieras muchos que no servirían. Ujú. Pero por eso te digo, esta época fue muy complicada y muchas veces no lo reconocemos, pero durante las guerras se producen avances tecnológicos que después también afectan a la vida real, o sea, a nuestro día a día. Sí, sí. Para bien, quiero decir, o sea, empiezan siendo armas, pero luego también hay otras que tienen otros diseños que acaban ayudando. Es como cuando hablábamos en la Fórmula 1 de los avances que se hacen en la Fórmula 1 que luego llegan a los coches de calle y te ayudan, como la ABS, como otro Sí, tipo de suspensiones activas, para darte seguridad al conductor, a ti, a mí, a los que nos están escuchando. Quiero correcto. decir, pues esto es un poco más o menos lo mismo. Luego tecnologías de radio, tecnologías de comunicación, avances médicos, porque al Bueno, igual que preparaban armas químicas, preparaban antídotos para esas armas químicas y desarrollaban medicamentos también para otras cosas. sí, ¿no? Y el caso más, hay un caso muy llamativo, aunque haya que retrotraerse a la guerra napoleónica, pero las famosas latas de conservas para poder alimentar Y a las tropas, efectivamente, mira, precisamente que por ejemplo, se por ejemplo, desarrollan en aquella época. claro, claro, al final, al menos, de algo horrible, de vez en cuando sale algo Sí, bueno. se puede sacar algo medio que. Bueno, voy a saludar también a Pedro Gozcue Fan, que está por aquí también. Pues muy buenas tardes, espero que te esté gustando la conversación. Y bueno, hablando de avances precisamente, el famoso diseño en ala delta, como hemos hablado antes del arado alemán, pues este era un diseño que estaba inspirado en ese avión con una envergadura alar bastante importante y aquí concretamente en este dibujo que es de la primera versión el ala tiene como veis como una especie de aristas, ¿no? En el borde de ataque, todo el borde de ataque del ala es más arista que curvo. Lleva un artefacto nuclear que está aquí dibujado con el misil que lleva, bueno, un misil que no era, más bien una bomba, pero y luego hay avances significativos debido a las pruebas y veréis cómo ese borde ya con tanta arista se va empezando o se empieza ya un poco a suavizar y a hacer un poco más en forma de arco. Ahora cuando ya os enseñe el diseño propiamente dicho del Vulcan, este es
Ya la versión definitiva del Vulcan, vaya hombre, me lo ha hecho más pequeño. Bueno, no me importa. Decidme si lo veis bien por el chat. Si no lo veis bien, pues lo intento ampliar un poquito. El diseño, como veis, básicamente es un ala delta, es un ala volante, como ha dicho antes Fran, muy bien eso. También Estados Unidos estuvo ensayando con un diseño parecido, pero era con motores de hélice y la verdad es que fue un avión que fracasó simplemente por el hecho de que esos motores de hélice no daban el empuje suficiente. Y este también utilizó el famoso diseño con los motores incluidos en las raíces alares. Reducía el drag aerodinámico y además ayudaba también un poco a que la silueta del avión fuera más fina, en vez de tener los motores colgados en las góndolas, que sería mucho más visible y mucho más voluminoso el avión. Este avión concretamente, el Vulcan, empezó a operar un año después que el Valiant. El Valiant estuvo operativo en el 51, el Vulcan, el primer prototipo, estuvo operativo ya en el 52. Y luego, más tarde ya el Vulcan se pondría en funcionamiento ya en el 57. Fue cuando empezaron ya los primeros, digamos, las primeras versiones ya entre comillas comerciales. Aquí es para que veáis la diferencia de diseño alar, como el primero de todos en el original, o en el prototipo, como era totalmente recto, porque era una copia del arado alemán, que era un avión con una delta bastante recta, y como poco a poco los ingenieros fueron probando otros diseños con una forma más de arco, y curiosamente, este diseño concreto del Vulcan pasó, no voy a decir de manera fidedigna, pero sí se basaron también en el Concorde, el famoso avión Concorde de Air France y de la British Airways. Se basó precisamente en este diseño del Vulcan para hacer esas alas en vez de totalmente rectas, pues con esa forma de arco, para poder darle un poquito más de una mejor aerodinámica. Lo que se consigue realmente con esto es una mayor sustentación con la misma superficie o mejor aprovechamiento de la superficie alar del aparato. Aparte de que la forma de arco refuerza el aparato y precisamente el Vulcan no sufrió de esas grietas por fatiga de las que sí sufrió el Valiant y que también sufrió el otro avión del que vamos a hablar, del Victor. Esto fue muy bueno por un lado, pero era un avión un poquito más delicado por otros aspectos a la hora de fabricarlo, por ejemplo. Esta foto que voy a enseñar ahora es de la versión con la pintura de camuflaje. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Ahí. Que fue por la misma razón, cuando ya empezaron a volar, como he dicho antes, a baja cota, a bombardear objetivos, primero acercándose a muy baja cota para no ser detectados por el radar y luego ya subir, ascender, tirar la bomba y largarse. Pues esta pintura de camuflaje ayudaba precisamente a ocultarlo un poquito en esas horas del amanecer, anochecer. Y este avión sí tuvo su bautismo de fuego. Los argentinos que hayan, bueno, y la gente que haya escuchado y leído sobre la guerra de las Malvinas sabrán que este avión estuvo también bombardeando Puerto Stanley, si no recuerdo mal, y la verdad es que, hombre, para los argentinos no creo que sea de grato recuerdo. Para los británicos sí les sirvió bastante bien durante la guerra de las Malvinas y realmente tuvieron que hacer Fran, en este caso tuvieron que hacer una verdadera odisea, porque ellos iban desde una isla en mitad del Atlántico, la isla Ascensión, tenían que llevar estos aviones para bombardear en Malvinas, más de, no me acuerdo ahora, más de 5.000 kilómetros de distancia, me parece que eso es lo que tenían que completar, ¿no? Entre ida y vuelta, y entonces hicieron una suerte de reabastecimiento en vuelo a base de utilizar muchos aviones Victor que iban encontrándose en el camino de los Vulcan, iban reabasteciendo, se iba el Victor, venían otros, iban reabasteciendo y así sucesivamente. Y uno de estos protagonizó un episodio muy curioso porque tuvo que entrar en el área continental de Sudamérica y tuvo que invadir espacio aéreo no recuerdo si bien de Uruguay o de algún país más al norte de Argentina, porque no llegaba. Literalmente no se había encontrado con los aviones de reabastecimiento y no llegaba y tuvo que aterrizar de emergencia y bueno, lo tuvieron
Es que no recuerdo si fue a Uruguay o llegó hasta Brasil, ya no me hagas mucho caso. El caso es que tuvo que llegar a aterrizar y... Sí, tuvo que buscarse la vida, bueno, de Paraguay a lo mejor, pues, Sí, sí, sí. Paraguay, Uruguay, Brasil. Y de hecho hubo un enfado con Argentina y con este país, que ya digo, no recuerdo bien si era o Brasil o Paraguay o alguno de ellos, porque, claro, retuvieron el avión, pero no. Las cosas estuvieron ahí un poquito tirantes. En fin, Claro, no, es que, claro, no ibas a poner. El Invencible era el portaaviones que había allí, pero claro, ese pedazo de bombardero no cabía no, dentro de la pista de aterrizaje, entonces tenía que buscarse la vida por donde pudiera, la claro, verdad. claro. Este avión, el pobre fue una odisea, uno de los aviones. Y luego después el avión la RAF lo quitó del servicio en el año 80 y, perdón, a ver dónde lo tengo. Sí, en el año 87 ya dejó de estar en servicio porque ya prácticamente no le servía para su propósito. Lo mantendría en exhibición hasta el año 1993 y luego en el 97 lo compró una compañía privada que lo estuvo haciendo también en exhibiciones aéreas hasta el año 2015. Y ya a partir de 2015, pues desgraciadamente, como no había repuestos para el avión y no se podía asegurar el vuelo, no podía asegurar un vuelo de exhibición, pues el avión ha quedado en un aeropuerto de Inglaterra, y quien quiera verlo pues pueden ver, simplemente arrancan los motores para que se escuchen, porque además los motores de este avión son muy... en postcombustión tienen un estruendo bastante característico y bueno, la gente puede ir a verlo y observarlo y la verdad, es un avión bastante grande. No lo parece en imágenes. No tengo por aquí imágenes en tierra, creo recordar. Creo que no las tengo. Pero ya digo, repito, es un avión bastante grande. Tengo esta imagen que se ve ahí perfectamente la zona del vientre del avión. Tenía varias bahías. Tenía, aparte de la carga principal en el centro, también tenía luego algunos pilones que se podían colocar en la ala para poder cargar también otras armas, otras bombas convencionales y demás. Y era un avión que, como tenía una buena relación entre el peso y lo que es el peso y la sustentación, al final su carga alar no era excesivamente alta. Era un avión que realmente podía dar muchísimo juego y de hecho fue el único que mantuvo su rol de bombardero, ya digo, hasta el año 87. Los otros dos bombarderos V no tuvieron esa suerte, no pudieron, sobre todo el Valiant fue el primero en retirarse en el año 65 y luego el Victor, que aunque se retiró luego mucho más tarde, sí es verdad que como bombardero también, a partir del año 57, como bombardero nuclear, ninguno de los tres estuvo funcionando. Y de hecho al final, es curioso que son aviones diseñados para llevar un artefacto nuclear y sin embargo no... solo el Valiant, precisamente el más convencional, fue el único que llegó a lanzar alguna bomba atómica. El resto, y aunque fueran pruebas, pero el resto no llegó a realizar eso. Y bueno, no, esta foto no quería enseñarla todavía. Vamos. A ver, Este es el Handley Page Victor, que por eso he dicho que era un avión, posiblemente el avión más avanzado a su época. Y mira que el Avro Vulcan era un diseño súper novedoso, aerodinámicamente y tal. Pero luego los controles eran muy parecidos a los de un bombardero Lancaster, realmente. Sin embargo, es el primer avión bombardero británico que ya en los años 60 empezó a usar lo que se conocen como contramedidas electrónicas. Y aparte el diseño aerodinámico, como veis, es muy diferente. Es un avión muy diferente a todo lo que se conocía. Corrígeme si me equivoco, ¿fue de los primeros aviones en utilizar aluminio en la estructura? Sí, sí, correcto. Este concretamente llevaba una estructura híbrida. Todavía utilizaba acero, pero también llevaba ya aluminio. Y el... La única pena que tenían eran los tres tripulantes, que los pobres no tenían asientos eyectables. No. No, solo lo tenían los dos pilotos y el, a los pobres muchachos les tocaba salir corriendo por la puerta a tirarse en paracaídas en caso de que algo pasara mal. además por esa escotilla que se está viendo ahí, o sea, es que era horroroso en ese sentido. Sí, sí, les tocaba salir corriendo y tirarse porque solo los dos pilotos, el piloto y el copiloto, eran los que tenían los asientos eyectables, que también, un poquito de, por favor, pensar un poquito en la tripulación, porque al final, otra cosa que sí que igual que los otros no tenían artilleros, este sí que tenía armas para defenderse, este avión. Sí, Estaba el piloto copiloto, radio, artillero.
y alguien más que se me escapa porque ahora estoy hablando de memoria. Eran Navegador me cinco, parece también, ¿no? eran cinco tripulantes. Era piloto, copiloto, radar. Bueno, supongo que sería radar, radio, artillero. Y, Por lo tanto, y el ingeniero de tenía vuelo que sistema calculaba. Sí. defensivo. Mm. Lo que pasa que ya te digo, los pobres, pues eso, les toca salir corriendo y tirarse en paracaídas. Y Este cayeran avión. donde cayeran. Sí, sí, sí. Este avión, lo que pasa que ya te digo, y luego quizá también obligado un poco por ese diseño tan radical que aplicó Hadley Page. En realidad la cabina al final, para mantenerla presurizada, pues daba ese problema. De hecho, las ventanitas, que son bastante pequeñas, bueno, en los tres aviones en general la visibilidad era muy mala, pero eso también se hizo con vista a que una explosión nuclear por un objeto por un artefacto que lanzaran estos aviones afectara lo mínimo posible a la tripulación. Y precisamente el hacer el fuselaje más robusto, más recio, utilizar la pintura anti-flash y colocar unas ventanitas más pequeñas y con unos cristales más gruesos, pues hacía que se protegiera un poco más de esa radiación a la tripulación. Pero como bien dice, es verdad que solo, como las ventanitas eran muy pequeñas, claro, solo al piloto y al copiloto se les dotaba de asientos eyectables, porque en realidad, como sabes bien, tienes que digamos que la carlinga o la parte superior de la cabina tiene que desplegarse y entonces ya el asiento sale hacia arriba. O en otros casos que es simplemente que cuando el Sí. asiento tira hacia arriba golpea la cabina, la golpea la parte de arriba y la rompe, ¿no? Y sale. Pero claro, en esos casos hay que tener mucho cuidado porque el piloto podría y el copiloto podrían sufrir lesiones en el Ah, vuelo iba a hacer graves. una broma, iba a hacer eso, es como, como en Top Gun, que se muere Gus, Sí, porque se da con la cabeza en la cabina. claro, O sea, claro. en la protección que salta mal y se pega en la cabina y el pobre hombre se nos muere. Claro, no, pero no. Ya digo que en este caso es que era bastante costoso y difícil. Y ya sabes que en aquella época, pues quizás no se pesaban La tanto. vida humana no valía tanto como Sí, ahora. desgraciadamente estamos en esa. Bueno, pues el Víctor era esta foto que había enseñado también aquí al principio, pues con su pintura de camuflaje también, porque ya digo que los tres dispusieron de ese tipo de misiones. El Víctor también sufrió de faturas, perdón, de grietas por fatiga, pero eran menores que en el Valiant. Al final el Víctor cambió su rol a avión de reconocimiento, porque como ya has dicho tenía un artillero. El artillero se le reconvirtió y la cabina se le dotó en la parte inferior de una cristalera para que este señor se pudiera asomar y hacer buenos reconocimiento fotográfico o el tipo de reconocimiento normalmente fotográfico, claro, que se tuviera que hacer. Y luego también estos aviones se reconvirtieron a aviones cisterna. Como he explicado antes en la misión esa del Vulcan, desde Isla Ascensión hasta las Islas Malvinas, pues estos aviones fueron los que estuvieron reabasteciendo a esos Vulcan en el viaje de ida y vuelta para poder hacer más de, ya digo, no recuerdo bien, pero creo que la distancia total eran alrededor de 5.000 kilómetros. Y bueno, pues para poder realizar ese viaje de ida, ese descargar las bombas, además había que hacerlo una vez que entraban ya en el espacio aéreo argentino, tenían que hacerlo a muy baja cota, como por lo tanto pues la densidad del aire es mayor, va gastando más combustible, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eran misiones que había que planificar muy bien y bastante complejas. Y este avión, pues la verdad es que realizó un buen desempeño en ese sentido. Era como el diseño también era ala en flecha, lo mismo que el Valiant. Lo que pasa que el Victor, al contrario que el Valiant, voy a poner aquí la imagen, el Victor, al contrario que el Valiant, era una ala en flecha de flecha compuesta, que se llama. El ala empieza, digamos, como veis, con un área bastante superior en la zona central, en la zona ventral del aparato. También tiene los motores, al igual que los otros bombarderos en V, los tiene colocados dentro de las raíces alares, como bien ha explicado antes Fran, pues para intentar reducir esa firma, esa silueta del aparato, y también para reducir drag aerodinámico. Y luego las alas, como veis, cambian ese ángulo de ataque, se vuelve un poquito menos agresivo y bastante más delgada ya en la punta. Y esto es un diseño que busca claramente la maniobrabilidad del aparato y la posibilidad también de que el aparato sea lo suficientemente fuerte para cargar en la zona central pues cargas grandes como era una bomba de 5 toneladas o 21, 22 bombas convencionales. Y bueno, la verdad es que fue un aparato que estuvo también bastante en servicio en la RAF.
Ya digo, al final el rol como bombardero no lo realizó como tal. Aquí está la foto que quería enseñaros, que es la de la cabina con la zona inferior acristalada donde se colocaba el oficial de reconocimiento. Y bueno, pues desde ahí podía controlar mejor lo que es lo que es todo a la hora de realizar la fotografía, e incluso anteriormente los bombardeos también se controlaba desde ahí mejor, y así los pilotos solo tenían que preocuparse de su pilotaje. Y luego, pues, una curiosidad, las tomas NACA que veis al lado de la cristalera inferior, tomas que seguían digamos iba a decir la dinámica, pero no, seguían la doctrina, era lo que quería decir, de la NACA, que fue el precursor de la NASA, a la hora de reducir la resistencia aerodinámica y de mantener, para que sea lo más eficiente posible esa toma de aire, pues conseguir que el flujo laminar se mantenga en todo momento, y así no generar turbulencias de ningún tipo que puedan afectar al resto de la aeronave. Eso en Fórmula 1 también lo sabéis muy bien, que el ala delantera afecta a todo el funcionamiento del aparato. Pues aquí igual, en un avión, todo el frontal del avión, todo lo que es la línea de frente del avión, secciones y demás, afecta a toda la aerodinámica del resto del aparato. Y entonces hay que tenerlo muy, muy presente en los diseños. Y bueno, el Víctor fue el que se despidió más tarde de todo, fue el que llegó más tarde, porque fue el diseño que más tardó, llegó en el año 58, pero fue el que se despidió más tarde también. Y además este avión, curiosamente, fue el más rápido de los tres. El requerimiento, como os dije al principio, era alrededor de 900 km por hora, pero este avión superaba los 1000 km por hora. Llegó a alcanzar las 627 millas por hora, que son casi 1010, 1012 km por hora. Una auténtica barbaridad y salvajada para la época de un bombardero volando a velocidades transónicas. Una locura. Y bueno, el avión lo retiraron en el año 97. Y bueno, ahora mismo lo tienen disponible en museos y demás también, para quien quiera observarlo, porque la verdad es que este diseño es espectacular. A mí particularmente siempre me ha fascinado desde la primera vez que lo vi, el Víctor. Y no sé a ti, Frank, qué es lo que te parece, pero No, no, si el diseño es cuanto menos llamativo. sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Cuanto menos llamativo, sobre todo el morro, el frontal, las ventanitas pequeñas. Eh, También es cierto que gracias a ese diseño, como decías antes, se hizo bastante multitarea. Servía tanto para reconocimiento como para avión cisterna, como para bombardero tradicional. La verdad es que sí, ya te digo, este avión de los más curiosos, vamos a llamarlo así. Sí. Sí, sí, y la verdad es que, ya digo, los tres bombarderos V, la verdad es que llamaron la atención del mundo. Pero sobre todo el Vulcan y el Victor, por razones obvias. Uno por el ala en delta, llamaba muchísimo la atención. Un avión además que a la hora de maniobrar era impresionante verlo haciendo toneles, verlo haciendo invertidos, maniobras de giros muy cerrados a una velocidad bastante elevada para lo que es un bombardero. Y este concretamente, pues es que el diseño, ya nada más verlo, aunque no sepas nada de aeronáutica ni de aerodinámica, te queda un A ver, poquito... la RAF siempre ha sacado aviones, quizá a lo mejor no tan rápidos, quizá a lo mejor no con tanto armamento, pero creo que es con la mayor maniobrabilidad que hay. El Harriet, todo este tipo de aviones que son extremadamente maniobrables. Quizá no llegaban en potencial armamentístico a la altura de cazas como los soviéticos, como los MiG, como los Sí, F-18, la potencia, pero como decimos. Ujú. quizá esa potencia de fuego no era tan alta, pero lo que sí que eran extremadamente maniobrables esos aviones. Eran, por decirlo así, eran bastante más dóciles y más maniobrables que todos los demás. Dice Anne que es un poco feo. Bueno, a ver, cuando digo que el diseño... Curioso, curioso. Cuando Sí, digo que el diseño es impresionante, diferente. sí, me refiero a que el diseño te llama la atención desde el punto de vista aerodinámico, claro. Si nos ponemos a hablar ya de si es bonito o feo, pues claro, si ahora yo pongo la imagen de otra vez del Valiant, sin ir más lejos,
pues vemos que es un avión bastante más agraciado en ese sentido, aunque sean bastante más convencional. Es un avión, pues, algo a lo que tú sí estás más acostumbrado a ver, ¿no? Más redondito, Claro, más... eso es como cuando salieron los primeros bombarderos llamados invisibles por parte de Estados Unidos, ¿no? Que eran los cazabombarderos estos que eran más feos que pegar a un Sí, padre con un el calcetín sudado a las 5 de la mañana. F-117. Sí, Que sí, sí. eran todo ángulos para reducir esa huella en el radar y tal, pero que eran feísimos. O sea, Sí, era la como cosa ellos más son. fea que te podías tirar a la cara. Pero, pues quizá, pero eran altamente maniobrables también. Sí, Pues a sí, lo sí. mejor le pasa un poquito esto al Víctor, ¿no? Que El Víctor era también bastante maniobrable. No tan, ya digo, el más maniobrable de los tres era he dicho el el Víctor, Vulcan. perdona, el Hanley, perdón. Sí, bueno, el Víctor, sí, el Víctor, Sí, he sí, dicho lo has bien, he dicho dicho bien, lo bien. has dicho bien. El Hanley Page Victor. El, aquí tengo otra imagen. Bueno, el Vulcan, por ejemplo, visto de frente, era también un avión un poco más agraciado, más normal, ¿no? Aunque también, si te fijas, es bastante extraño, ¿no? Ver ahí, es como si fuera la capa de Batman, puesta en Sí, un, sí, no, me en hace un... porque tú te pones ahora, por ejemplo, en Google y buscas Arado HO y buscas el cazabombardero y te fijas en toda esa sección, cabina, morro, propulsores, Sí, sí. y es extremadamente parecido. Ya Y digo estamos hablando que de un avión que salió muchos años después, sin embargo es extremadamente parecido. de, O sea, de, en la cabina la estoy viendo, es que prácticamente estoy viendo una evolución de ese cazabombardero. Correcto, por eso te he dicho que me ha gustado mucho que hayas nombrado al principio el arado alemán, porque realmente cuando miras el Vulcan se ve que Bob Lindley cuando estuvo observando los diseños del arado. Y lo que Y lo hizo observó fue, bien, no sí, como los ingenieros de Ferrari que observan mal a los rivales. a la Aquí, competencia, bueno, claro, aquí el inglés observó bien y aquí sí. copió bien. Sí, sí, sí. Bueno, y ya digo, sí, es cierto que el Handley Page Victor quizás sea el menos agraciado de los tres, pero el diseño, el diseño aerodinámico, espérate que lo estoy buscando aquí. El diseño aerodinámico de este avión es realmente impresionante. De hecho, este avión concretamente que acabo de poner en la foto es uno de reabastecimiento en vuelo. Precisamente esos dos depósitos auxiliares que lleva en las alas son para ese reabastecimiento en vuelo. Y se le añadieron, para añadir un poco más de estabilidad direccional en el aire, esa especie de aditamento superior en el ala que se ve por encima de los depósitos. Y se le añadieron también una serie de generadores de vórtices que os sonarán bastante de la Fórmula 1 colocados en los bordes de ataque de las alas, en la parte inferior, para conseguir mantener el aire pegado lo más posible a esas alas y generar la sustentación suficiente. Cosa que esto también para que os sirva un poco para que veáis que cuando se presenta algo novedoso en ingeniería actualmente, muchas veces está basado en diseños que ya se probaron hace 40, 50 o 60 años, o incluso 80 y 100 años, es posible. Así que eh, a mí personalmente, Parece un poco esto como la moda, ¿no? sí, La moda va retroalimentándose de años pasados y un poco el diseño de los aviones parece que pasa un poco lo mismo, ¿no? Hubo una época donde eran todo formas mucho más redondeadas, mucho más, como dices tú, agraciadas. mm, Luego se pasa, por ejemplo, el Tupolev. Tupolev wow. es feo de narices. O sea, es feo de narices. Pero quiero decir, pero luego porque entra, vamos a decir, en moda esos ángulos rectos, esa tecnología que a lo mejor creen que esa es la correcta para después volver otra vez a diseños anteriores, mejorados evidentemente, pero es un poco todo como esto de la moda, ¿no? Va evolucionando, va progresando, pero siempre vuelve un poquito hacia atrás, hacia, porque por ejemplo ahora la fragata inglesa que es invisible, Sí, es totalmente como estos aviones con líneas rectas, sí, como parecía el Víctor, quiero decir. Eh, iba a decirte se- como si viera una pirámide flotando, prácticamente, porque sí, sí, parece sí, eso. exactamente, es todo con mucho ángulo recto. Poco a poco volvemos atrás, ¿cómo es? Dar un paso atrás para dar dos pasos Para hacia dar hacia adelante. adelante. Ujú. Y así vamos funcionando, la verdad.
No, pues no sé a ti qué te parece, pero a mí personalmente siempre me gusta, o siempre me ha gustado, ¿no? Mucho mirar en la historia diseños bueno, diseño y razonamiento, etcétera, de hace muchos años, de hace más de 40 50 60 años, y entonces es cuando comprendes un poquito algunas cosas que se hacen actualmente, que dices, amigo, ahora entiendo por qué has buscado esto o lo otro, porque han hecho lo mismo, han ido atrás, han visto lo que funcionaba y han dicho, oye, ¿y por qué no le damos otra vuelta de tuerca a esto? Y es muy curioso, muy, muy, muy curioso. Sí, no, la primera estructura de un avión es de los egipcios y es todo como muy redondeado, como quiero decir, la pasión del hombre Por la por redondeza. volar ha sido siempre, por poder volar y hay que ver con el paso, ya no solo 50 60 años atrás, o sea, nos vamos al Renacimiento y había inventos de todo tipo para intentar replicar y para intentar volar. Sí, sí. Los mayas tenían sus propios artefactos y para intentar volar. O sea, ha sido la pasión por volar lo que al final, evidentemente en el siglo XX se dio un paso hacia adelante en cuestión de ingeniería, de matemáticas, todo esto que dio la posibilidad de lo que tenemos ahora. Desde los Pero, hermanos Wright hasta actualmente ya ves que el claro, avance es brutal, brutal. antes se tiraban por un precipicio con unas alas puestas y luego ya los hermanos Wright ya no, vamos a poner un motor y tal para que esto Vamos, funcione. Pero no, pero es curioso la evolución de la aeronáutica en realidad. sí. Pero ya te digo, no solo del siglo XX, sino incluso un poquito más atrás, diseños que nunca se sabe por qué llegaron a funcionar o a probar, porque luego ves que son conceptos que se usan hoy día. Sí, Por ejemplo, el pájaro, es que no me acuerdo exactamente de dónde lo encontraron, fue una de las excavaciones cerca de las pirámides. Ese pájaro le hicieron pruebas aerodinámicas en un laboratorio. O sea, no es que digas, no, no, es que le hicieron pruebas aerodinámicas. sí, lo estudian a fondo y... Y tenía un coeficiente espectacular. O sea, a ese pajarillo de madera solo le tenías que poner, estaba diseñado en madera y solo le faltaba poner un motorcito para que volara perfectamente, pero perfecto, ¿eh? O sea, no que dijeras que se levanta o no, 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 no. Su diseño aerodinámico daba para que ese avión volara de verdad. Y estaba hecho de madera hace 3000 años. Sí, Quiero sí, decir, sí. o sea, es espectacular lo que somos capaces de hacernos si nos lo proponemos, aunque nos salgan cosas tan feas como dice Agnes, como es el Víctor. Como el Víctor, sí. O Sí, el pero... Tupolev, que también el Tupolev para darle de comer aparte. Sí, sí. Bueno, el Tupolev... No sé si es más feo este o el Tupolev, ¿eh? Porque el Tupolev... Y el Tupolev tiene ese morro hacia arriba, ¿no? Sí, sí, Esa sí. cosa rara hacia arriba en pico. Y luego todo muy línea recta. Los reactores son cuadrados prácticamente o con forma así. Todo muy con mucho ángulo. Es feo, feo el hombre. El hombre no, el avioncete salió feo. Es soviético. O sea, ellos buscaban las prestaciones por encima de otra cosa. Pero bueno, que quiero decir que ya te digo, hay aviones realmente curiosos. Este Víctor, por ejemplo, a mí otra de las cosas que me sorprende es las estabilizadores traseros del ala, Sí. el timón. El timón de Los cola que timones arriba del todo, por ejemplo. muy copiado luego en futuro, ya digo, por el C-17, el Galaxy estadounidense, y otros diseños de aviones de transporte, y incluso el A400M también tiene unos timones. Todo ese tipo de aviones suelen tener unos timones de cola muy altos y también esa inclinación un poco en V. Eso es lo que te iba a preguntar, porque este tiene así como un poquito de forma de V, Sí, que es algo que yo no he visto mucho en otro tipo de modelos. digamos que Pero- para conseguir algo más de agilidad, un poquito más de agilidad y menos estabilidad, pero ya se encargarían las tripulas, o sea, el piloto y el copiloto de mantener la estabilidad del aparato. Hace trabajar un poco más al piloto y copiloto, pero le da más agilidad al avión. Puede hacer giros más cerrados precisamente gracias a esa V. Tampoco le puedes poner una V muy cerrada porque entonces empieza a moverse eso de una manera que puede empezar a tener problemas el avión.
Pero sí, sí, y normalmente en otros aviones los verán mucho más plano porque lo que busca es simplemente estabilidad, estabilidad pura y dura y aunque, bueno, en vez de tener que girar tal cerrado, pues si tengo que, para ir a Madrid, dar la vuelta por Murcia y subir hasta Valencia y luego Sí, ya aunque tirar. tengas que dar el giro más amplio, no te importa porque ahora prácticamente son todo de carga o son todo de pasajeros, no es... Eso es, eso es. Quizá a lo mejor como es un avión militar, buscaban otro tipo de soluciones en Sí, combate. nos dice Arne que los rusos son especialistas en crear cosas feas de En narices. narices, pero... Pero que sí, no, realmente los Hombre, rusos... tú solo tienes que ver el Lada. Sí, El Lada, eso es un tanque con ruedas convertido en utilitario. O sea, a eso le puedes dar con una maza de esas grandes de obra, tú le pegas en el coche y no se rompe. vaya, O sea, vaya. eso dura lo que le eches. Ahora, eso sí, me recuerda a aquel Simca o aquel 1430 o al 124 Hmm. en el diseño, que eran feos, feos eran. O sea, eran feos, ¿para qué vamos a decir otra Les cosa? tenemos cariño por Pero lo eran que duros. representaron, pero sí. Y el Volga sí también. Les tenemos cariño a los 124, a todos esos coches, por Hombre. lo que representaron, ¿no? Y por lo que fueron, pero sí, es verdad que, hombre, agraciados lo que se dice, agraciados, pues no eran muchos, la verdad. No sé si tiene alguna duda la gente que está en el chat o si no ya pues creo que podemos ya por casi por terminada la retransmisión porque ya lo hemos explicado todo, ¿no, Fran? Prácticamente Segunda Guerra Mundial, Sí, posguerra. a mí Agnes ya me ha hecho el día. Me ha dicho, mi pasión no es, pero os entiendo. A mí con que la gente me entienda, yo ya con eso ya. Ya con eso nos podemos ir tranquilos ya Sí, 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 de sí, la con retransmisión. que la persona que está al otro lado disfrute de este rato y entienda lo que le estamos contando. Yo sí, yo siempre lo digo y cuando he hecho otros directos hablando de técnica quizás más de manera más espesita, porque aquí he querido meter historia y en ese sentido me he aprovechado de ti para eso precisamente. Eh, Yo soy muy fácil, ya lo ya, sabes. ya. y, y ya te digo que en ese sentido, bueno, pues, hombre, me gusta intentar que no sea excesivamente denso y sobre todo me gusta ver que la gente por lo menos pues está disfrutándolo y lo ve y le gusta, porque claro, si al final vas ¿Eh? a soltar un rollo aquí que no va a Claro, entender nadie, pues vas a hablar para ti, pues no hablas para ti, hablas, pues mira, para Agnes, que dice que sí que nos lo agradece, que lo ha disfrutado. Hombre, pues nosotros también te agradecemos que te lo hayas pasado bien. y hombre, por Aquí supuesto. Jero, el canal de Jero es interesante siempre. El canal de Jero te enseña, el canal de Jero entretiene. En fin, bueno, pues si no hay nada más que comentar, vamos a hacer un raid. Lo que no sé a dónde. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si tenéis alguna petición especial para el raid, alguien de los que estáis ahí en el chat, o tú mismo, Fran, si quieres que hagamos un raid No, no, ahora. yo no. Gracias a ti, Agnes, por estar ahí con nosotros aquí pasando este ratito. Muchísimas gracias, sí, por supuesto. Eh, Vamos a ver qué canales hay por aquí que estén activos. Porque la verdad es que esto de Twitch estoy como tú, ¿sabes? Un poquito verde todavía en esto de los raids y estas cosas, pero ya me recordaron, dice, Claro. oye, haz un raid, tío, cuando termine la... Digo, bueno, pues lo haremos, no os preocupéis. Vamos a ver si estuviera... eh, No sé si mandaros con el mismo Ibai, si os parece bien, o mando con otra gente, no sé... A ver lo que... Realmente yo no estoy muy puesto. No estoy, no estoy nada puesto en esto. Los chicos de. Mira, Pound y Alarm, la pena es que Pound y Alarm no está activo ahora. No Pound y están Alarm son activos, unos ¿no? chicos, un programa son chicos de Extremadura que tienen un programita ahí muy interesante, o sea, muy entretenido. Agnes, a ti si te gusta el cine, por ejemplo, Agnes que está por aquí, por ejemplo, y al resto del chat. Si os gustan las series y todo eso, es un programa yo lo veo siempre, es un programa muy entretenido. Series, cine, música. Están siempre de muy buen humor, te levantan siempre el ánimo y son muy buena gente. Esos Bueno, chicos, por ejemplo, para pasar un rato entretenido, la verdad es que va muy bien. Para que no están, ahora mismo no están. no sé si mandaros con... Aquí hay un debate de la NBA, por si os interesa y así... y así ya... ¿Cómo se llama esta gente? Massive Val Oficial. Bueno, pues si os interesa os mando para allá y...
y ya pues también vamos conociendo otros canales, que también hay que ir conociendo a la gente por aquí. Que vamos a ver. Mira, aquí está. Bueno, pues hacemos el raid, si os parece, y ya nos vamos despidiendo Fran y yo. Fran, encantado de que hayas venido por aquí al canal y de haber tenido esta charla contigo, que a mí me ha encantado, desde luego, y me ha parecido muy, muy instructiva y no sé a ti qué te ha parecido. No, no, sí, sí, yo ya sabes que, bueno, como ya te dije, a mí ya me han estropeado las navidades, yo ya estoy libre para hacer cualquier cosa y además soy un cascarrabias, ya lo sabes que claro, que rabio mucho y soy muy quisquilloso y muy eso, pero si hay que echar una mano siempre estoy dispuesto. Y más a ti, que siempre estás ahí dispuesto para nosotros en Bandera Azul, así que qué menos que pasarme por aquí A a comentar. echar un rato y hablar, porque al final estas cosas a mí me gustan mucho, la historia me gusta mucho, toda esa parte preguerra, Segunda Guerra Mundial, posguerra, Guerra Fría me encanta. Y bueno, tenía oportunidad de echarte aquí un cable hablando un poquito de esto y la verdad es que me lo he pasado estupendamente. Pues muy bien, Fran, yo ya te digo, agradecido y lo mismo digo, yo echaros la mano en Bandera Azul, pues claro, siempre que puedo, estoy ahí para lo que necesitéis. Y nada, a los espectadores, a Arne en especial, que ha estado muy participativa, a Betty también, muchísimas gracias por haber estado aquí. A los nuevos seguidores que he visto aquí, que tenemos aquí a Chema, tenemos también a The Outlet Boff, creo que se pronuncia así. Pues muchísimas gracias, que estoy encantado de haber contado contigo, Fran, y encantado de que la gente pues por lo menos haya podido entretener un poquito y aprender un pequeño pasaje de la historia, de la historia europea y nada, os dejo con... Espérate que no se me pierda. Os dejo con el canal este de la NBA, que están hablando de NBA, creo. Y ya está. Espero que os entretenga y así vamos aprendiendo también de otra gente de Twitch. Y nada, muy buenas tardes y hasta el próximo capítulo o hasta el próximo episodio.